¿Lo tiene? Si no, lo leemos de ahí. Los que están como yo, con la vista corta. Dice, Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sir, campo de Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y sierva, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que toda la misericordia y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Saúl mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y dónde vas? ¿Y por quién es esto que llevas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó
a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Quiero hablar acerca de algo que está aconteciendo estos días. Algo que tal vez muchos no se han dado cuenta, pero que tiene que ver con un propósito divino sobre la vida de quienes lo están sintiendo. Miren lo que dice el versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En la NBI dice, la versión internacional dice, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. La NTV dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y la versión Dios habla hoy dice, cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Y quiero detenerme en esto. Siempre hemos predicado de que cuando Dios te lleva a otro nivel espiritual o a otro nivel de madurez, cuando Dios te lleva a la conclusión de un plan, de un propósito, cuando Dios mide otros 1000 metros. ¿Vieron? Cuando el profeta Ezequiel dice que se acercó al río y dice que un ángel tenía un cordel, iba midiendo 1000 metros y lo iba haciendo introducir cada 1000 metros, cada 1000 codos, lo iba haciendo introducir y él iba notando que el agua iba creciendo. Y llegó un momento, dice, donde él, ya la última vez que el ángel midió el río, dice, no se podía pasar sino a nado. O sea, tuvo que dejar, en un momento, él tuvo que permitirle que las aguas tomaran control de él y que las aguas lo arrastraran, lo llevaran al lugar a donde Dios le permite ver a la otra ribera y él experimenta en la otra ribera. Por eso estos días cuando oraba por algunos jóvenes en el campamento, Dios me hacía ver esa parte de la visión. Ezequiel nunca pudo haber visto lo que había del otro lado de la ribera si él no se dejaba arrastrar por las aguas. Por eso es que muchos a veces quieren ver cosas nuevas de parte de Dios, pero no se dejan arrastrar por las aguas. No dejan que las aguas tomen control, porque dice que ese río era santo, porque dice que ese río nace en el santuario. Porque lo que dice Ezequiel es que debajo de las puertas del santuario, de ahí empezó a fluir ese río. Así que ese río no era cualquier río, era el río de Dios. Así que si él no se metía dentro del río de Dios y dejaba que la corriente lo llevara hacia el otro lugar, él jamás hubiese podido contar lo que vio del otro lado. Entonces muchas veces queremos ver y queremos contar cosas, pero sin querer mojarnos los vestidos, sin querer mojarnos la vestidura, sin querer dejarnos arrastrar por el agua. Muchas veces queremos experimentar cosas divinas, cosas espirituales, pero muchas veces nosotros queremos seguir teniendo el control de las cosas, ¿verdad? Entonces, queremos seguir teniendo el control de las cosas, pero queremos que Dios siga dándonos experiencias con Él. Y Dios dice, no, yo quiero que vos permitas ahora que el río tome control y el río te lleve. El río te va a llevar, tranquilo, no te vas a ahogar. El río te va a llevar para que puedas ver. Y él dice que él cuando se dejó arrastrar por el río, entonces puede contar que al otro lado, del otro lado de la ribera, había árboles de todo tipo de frutas. Y dice que las hojas eran hojas para medicina de las naciones. Todo eso lo cuenta. ¿Por qué razón? Porque él dice, bueno, ahora es un río que ya no se puede cruzar sino a nado. Así que él no dice, y me llevó la corriente, pero él dice que del otro lado de la ribera, él tiene la experiencia de poder ver aquello y obviamente diga conmigo, lo vivió para contarlo. Por eso es que Dios quiere que usted lo viva para contarlo. Si no, siempre contamos lo que los otros experimentan. Siempre contamos y nos alegramos de las cosas que los otros experimentan, pero no nos arriesgamos nosotros a alargarnos en las profundidades de Dios y poder tener nuestras propias experiencias.
Ay, contalo, che, contá eso que te pasó a vos. Y Dios dice, ¿y vos, vago? Entonces, mira qué hermoso testimonio. Está bueno porque eso te alienta en fe. Pero ¿cuándo vas a tener vos tu propio testimonio de fe? No, no sabe las cosas que la hermana Narda vive cuando se mete ahí en la intercesión y ora y Dios le muestra cosas. Sí, anda un día a orar con la hermana Narda, entonces empezá a tener tu experiencia, ¿verdad? Pero Dios necesita que nosotros de una vez por todas entendamos que hay ciertos niveles que sí o sí son inevitables. O sea, hay ciertos niveles que son inevitables. Si yo le pregunto a mi hijo Geyel si quiere tener novia, me dice que no. Cuando cumpla 18, 19 años, le voy a preguntar y me va a decir que sí. ¿Verdad? Pues, y porque hay ciertos niveles, él hoy por hoy no tiene la edad para decir, no, ¿sabes qué viejo? Estoy re enamorado. Estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a hacer cosas. Él no me diría eso, porque no tiene la edad, porque es inmaduro. Pero después de cumplir una edad, viene otra etapa, y así como nosotros crecemos de la manera natural, nosotros también tenemos que crecer de manera espiritual. La Escritura lo deja muy claro, porque Jesucristo se hizo hombre, ¿verdad? Jesús vino como hombre, pero la Biblia cuando habla acerca de Jesús dice que él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Así que él crecía de manera natural, así también como iba creciendo de manera espiritual. Así que no nos podemos quedar con que, bueno, yo con esto, me quedo en este nivel. No, no, no. Porque hay gente que nuevita, de hecho tenemos uno nuevito acá, tenemos uno más nuevito todavía, tenemos uno más nuevito, porque no vino hoy, no está, Víctor, no está. Bueno, Víctor el día jueves aceptó a Jesús y en vivo y en directo, en vivo y en directo. Así que Víctor también estrenó el vivo de Elías. En vivo y en directo aceptó a Jesús en su corazón. Así que el viernes lo aprovechamos como era nuevito y yo justo tenía que hacer un ejemplo sobre un nuevito y era el más nuevito que había. Así que, Víctor, vos estás en estreno, le dije. Venga para acá, ¿no? Entonces, uno puede conocer al Señor hace unos meses, hace unos años, puede conocer al Señor hace unos 10 años, unos 15 años, unos 25 años, pero el hecho es que Dios no te va a dejar en las etapas que ya conoces. Dios no te va a dejar en esas etapas como etapas experimentales. Dios te va a llevar a otros niveles y de hecho esos niveles requieren de más entrega, esos niveles requieren de más renuncia, esos niveles requieren de cosas que nosotros tal vez nos hemos permitido hacer, pero que hay un momento donde Dios dice, ya está, listo, hasta acá llegamos, hasta acá te dejé, hasta acá hasta acá te lo permití. Fíjese que la Escritura dice que un ángel vino y que ese ángel luchó con Jacob. Nosotros siempre dijimos que cuando Dios te lleva a otra instancia, obviamente Dios te va a procesar. Pero no hemos hablado acerca de esto, porque resulta que el ángel se presentó, el ángel vino y el ángel sabía dónde estaba Jacob. Y me quedó esto grabado en la mente. Nosotros siempre ponemos a Jacob luchando con el ángel, pero resulta que no fue Jacob el que luchó con el ángel. El ángel vino a provocarlo a Jacob. Por eso leí las distintas versiones para que usted sepa de que dice, quedó Jacob solo y un hombre luchó con él y un ángel luchó con él. O sea que Dios dijo, este está por entrar a la tierra prometida y sigue crudo todavía. Así que hay que cocinarlo a este. Hay que madurarlo a este. Este no puede estar de la misma manera y de la misma forma que se fue. No puede estar de la misma manera que estaba antes de salir de la tierra, no puede seguir de la misma manera
en la que se expresó y la forma que tuvo en Padán Aram cuando estuvo debajo de la cobertura de su suegro, él no puede estar en la misma situación. Y Dios salió a su encuentro, y Dios salió justo a su encuentro para, diga conmigo, Dios salió al encuentro de Jacob para confrontarlo. Y fíjese que es un trato personal el que Dios va a hacer. Mire que Jacob preparó el camino para estar solo, pero no pensó que él mismo se lo estaba preparando a Dios. Jacob preparó el momento para estar solo, pero él no sabía que inconscientemente estaba preparando ese momento para que Dios se encontrara con él. A veces nosotros pensamos que bueno, que hay cosas que por ahí necesitamos hacerlas, meditarlas, de alguna manera procesarlas en soledad, ¿no? ¿A quién le gusta estar solo? Por ahí dice, no, a mí me encanta estar solo, yo por ahí, lejos del ruido de los chicos, de la esposa, no vamos a decir lo que dice la esposa, lo que hace la esposa, lejos, lejos, lejos del ruido del marido, ¿verdad? Y dice, a mí me gusta estar solo, entonces yo voy, pongo música, cierro los ojos, y contemplo al amado y disfruto y lloro. Hoy a la mañana me dice la pastora, hay alguien que está hablando en lengua, se escuchan gritos. ¿Era bóvero? No, esto es de chumerío nomás. Me dice la pastora, hay alguien que habla en lengua. Me dice, está hablando en lengua alguien. Hay alguien que ora. Digo, pará. Sí, dice, hay alguien que está, escuchá. Así que había alguien que estaba pleno. Arriba se me hacía así el departamento. ¿No? Entonces, muchos a veces quieren preparar ese ambiente, ¿no? ¿Cómo quiero estar solo? Ay, esta semana fue durísima. Ay, una cosa que esto, que la suegra, que el suegro, que los tíos, que los parientes, que esto, ay, ¿no? Se ríe María, porque ¿te pasó, María? Entonces, nosotros a veces buscamos ese tiempo de soledad y no nos damos cuenta que a veces no tenemos ese tiempo para estar a solas con Dios. Y Dios dice, como en tu agenda no tenés tiempo para estar conmigo, a solas, y este tiempito te lo buscaste para vos, entonces yo voy a aprovechar porque interrumpo, dice Dios. Y él preparó el tiempo para estar solo y él no se dio cuenta que ese tiempo se la estaba preparando para Dios. Él pensó que de esa manera él podía entrar a la tierra prometida, pero él no se dio cuenta que Dios no estaba aceptando la forma, ni la conducta, ni los pensamientos que Jacob tenía con aquello que Dios le había prometido a Abraham. Porque esa promesa estaba en Abraham, pero también obviamente involucraba a Isaac, involucraba a Jacob, involucraba a todos los hijos de Jacob, porque era una promesa que era de entrega de la tierra, de la posesión que Dios le daba a su pueblo. Así que él estaba volviendo a la tierra de su posesión. Y observemos cómo él instala la metodología. Y ahí te vas a dar cuenta que era carnal, que era un hombre carnal, o sea que pensaba, seguía pensando de la misma manera que había pensado siempre. ¿Qué hace él? Fíjese que divide las cosas de la manera como él las pensaba. Primero pone los regalos. Él sabe que metió la pata hasta acá. Sabe que hace muchos años metió la gamba hasta acá con su hermano. Entonces, como él es natural, dice, a este le van a agradar los regalos. Entonces, pongámosle vaca, camella, pongámosle las crías, pongámosle todos los regalitos, porque este viene para acá. Entonces, yo quiero que en el transcurso en que hasta que él se encuentre conmigo se le vaya suavizando el corazón y la bronca que tiene contra mí, cuando llegue a mí, no tenga deseo de matarme.
Y mire si será estratega. Él pone primero los regalos, o sea que toca la parte carnal primero. ¿A cuánto le gustan los regalos? ¿Cuántos han perdonado por algún regalito? A ver. ¿Cuántos se han olvidado de alguna ofensa porque te vienen con un chocolatito y justo que está de moda, risueño, ¿no? ¿No? ¿Nunca? Entonces, él dice, como en alguna oportunidad yo le cambié a la primogenitura por un plato de guiso, entonces los regalos le gustan. Vamos a ponerle primero los regalos. Y si no le damos la tecla con los regalos, vamos a tocarle las emociones. ¿Cómo? Le voy a poner a mis mujeres y a mis hijos en la segunda parte. Porque cuando él venga de allá, lo primero que se va a encontrar es con los regalos primero. La segunda etapa se va a encontrar con las mujeres. Imagínense todos los chicos en escalerita, porque eran 11. Así que todos los chicos en escalerita, ¡ay, viene el tío Esaú! ¡Tío Esaú! ¡Tío Esaú! ¿No te va a conmover a vos? Por más bronca que tenga. Decir, todos estos son mis sobrinos. Y si yo no mato al otro desgraciado, 2 mujeres viudas, ¿no te va a conmover? Entonces él, mire la estrategia, dice, pongámosle regalo primero y después pongámosla en la segunda instancia la parte emocional, que se emocione de ver que yo tengo 2 mujeres y que tengo muchas criaturas para darle de comer. Entonces, si yo le llego al corazón a través de los sentimientos, entonces cuando llegue a mí, él no me va a hacer nada. Y por último, él pone la parte espiritual, porque ¿sabe qué? El problema que tenía Jacob no era un problema emocional. El problema que había tenido Jacob con Esaú no era un problema natural, no era un problema de vacas y de camellos, de asnas y de cordero. El problema que había tenido Jacob con Esaú era un problema espiritual. Entonces él dice, arranquemos primero por lo natural. Después pongámosle lo emocional. Le voy a poner a mi mujer y decir, hola cuñado, ¿cómo andás? Encantado de conocerte. Yo me imagino a Lea y a Raquel hablando ahí, ¿no? Los hijos. Y por último, dice que él, una vez que pasó a las mujeres y a los hijos, se quedó solo, porque ahora lo último era de donde todo lo demás se nutre y de donde todo lo demás se fortalece y de donde todo lo demás viene. El problema que él tenía no era un problema de relación, el problema que él tenía era un problema espiritual. ¿Por qué razón? Porque la primogenitura tenía que ver con cosas naturales, porque al hijo primogénito se le daba la doble porción de la herencia. O sea, cuando tu hermano recibía una vaca, vos recibías 2 por ser primogénito. Cuando el otro recibía una oveja, vos recibías 2 ovejas por ser primogénito. Y aunque a eso lo había negociado, estaba todo bien. El problema es que él le robó la bendición. Y la bendición venía con garantía del cielo. El problema que él tenía era un problema espiritual. Y él deja el problema espiritual para arreglar a lo último. Porque Saúl hace la promesa de que le va a quitar la cabeza cuando se descubre que él se disfrazó de Saúl, que se puso unos cueros en los brazos para ser más velludo, más peludo, que se puso la vestimenta del hermano para tener el olor a axe del hermano. Porque el padre, como estaba ciego, no lo podía ver. Entonces dijo, sí, sí, mi hijo es Saúl, dijo. Levante el bracito, dijo. Sí, 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 olor a campo tiene. Y cuando él fue a robarle la bendición, se la robó como disfrazado de Esaú. Y Esaú ahora entiende que aunque no tenga primogenitura, la bendición había sido robada y la bendición era mucho más garantía que la primogenitura. Porque a vos te pueden regalar 4 vacas, pero si vos no sos buen pastor, las podés perder en un año las 4 vacas. A vos te pueden regalar más ovejas que tu hermano, pero si no tenés buenos pastos, vos podés perder toda esa herencia. Pero no hay cosa mucho más profunda y mucho más
más de garantía que tener la bendición de un padre. Porque la bendición del Padre sobre el Hijo estaba garantizada por el cielo. Y la bendición del Padre sobre un hijo era dirección para toda una generación. Y la bendición del Padre sobre un hijo era el respaldo, era como que Dios mismo hablaba a aquel que recibía la bendición. ¿Me están entendiendo? Entonces él dice, vamos a arreglar lo material primero, no se vaya todavía, mire que ya entramos en este punto y ya nos vamos. Sí, porque veo que algunos se están poniendo campera ya en el fondo. No es por nada, no soy chumo, pero algunos ya se están poniendo campera en el fondo. Entonces, él tiene un problema espiritual. Él está teniendo un problema que tiene que solucionar. Y mire, a veces nosotros queremos estar solos para idear, para programar, para meditar o para descansar, pero inconscientemente nosotros preparamos el momento para que Dios se manifieste. Siempre hay un día, digan conmigo, siempre hay un día en la agenda de Dios para decirnos hasta acá llegaste. Siempre hay un día en la agenda de Dios para que Dios te diga hasta acá llegaste. Hay un tiempo donde uno se va permitiendo cosas y dice, bueno, yo voy a seguir en la misma, yo voy a seguir mintiendo porque de hecho no he visto todavía un castigo de Dios. Yo voy a seguir pergeniando cosas en mi mente, voy a seguir teniendo malos pensamientos. Pero hay un día donde Dios dice, vos no sabés que yo te elegí, que te compré con sangre, que te he dado la oportunidad porque obviamente sos una persona inmadura, pero que te he dejado pasar años para que en esos años se te vaya revelando la palabra y vayas entendiendo que hay momentos donde uno tiene que empezar a dejar cosas. Hay momentos donde uno tiene que empezar a abandonar ciertas prácticas, ciertas formas, que hay momentos donde uno tiene que empezar a dejar de lado ciertas costumbres con las cuales te has movido hasta este tiempo. ¿Dios soñaba con Jacob? Sí. De hecho, Dios profetiza sobre el vientre de la madre, porque había una revolución dentro del vientre de su mamá. Y dice que se peleaban entre los dos. De hecho, cuando nace Saúl, el tipo salió prendido del tobillo del hermano. O sea, lo que quería Jacob es meterte para adentro que salgo yo. De chiquito nomás ya era. Y cuando ella siente la revolución, Dios le profetiza, Dios le dice, dos naciones hay dentro de tu cuerpo, tranquila. ¿Qué es tranquila? Dos naciones hay dentro de tu cuerpo y vengo a decirte que el mayor va a servir al menor. Así que hay un cambio en el paradigma, hay un cambio. Yo cambio el orden. Así que el que iba a ser primogénito va a dejar de ser primogénito, porque en el destino eterno, el segundo va a ser quien va a llevar a cabo el propósito. Así que Dios soñaba con Jacob. Dios siempre soñó con Jacob. Y Dios soñaba con la liberación de Jacob de la tierra de su suegro para que venga y tome posesión de la tierra. Pero Dios también soñaba con transformarlo a Jacob. Así que Dios te pudo haber dicho a vos que que tenés un llamado pastoral y yo lo creo. Dios te pudo haber dicho a vos que tenés un llamado evangelista y yo lo creo. Dios te pudo haber dicho a vos que tenés un llamado magisterial y yo lo creo. Dios te pudo haber dicho que va a recorrer naciones y yo lo creo. Dios te pudo haber dicho que Dios va a sanar por medio de tu vida enfermo y yo lo creo. Dios te pudo haber dicho un montón de cosas, pero también quiero decirte que Dios también viene para transicionarte y viene para transformarte. Dios no te va a dejar de la misma manera que sos. No te va a dejar de la misma manera que sos. Aunque lo quieras o no lo quieras, y te conviene que lo quieras, porque te va a traer por otro lado, te va a traer por el lado del dolor. Entonces, es bueno que vaya haciéndose a la idea de que cuando Dios dice, hasta acá llegaste, hasta ahí llegaste. Hay un momento en la historia donde Dios te deja, te deja, te deja. Yo siempre cuento esto. Usted puede tener un barrilete así de grande. ¿Quién remontó barrilete en algún momento? A mí mi papá me había hecho una granada, se llamaba la granada, esa que de todos colores, con caña, con roncadores, que ando.
cuando usted le hace así. ¿Sabe con qué lo remontábamos? ¿Vieron la piola que es para los albañiles? Con eso lo remontábamos y me lo ataba acá en la cintura porque si no me llevaba el barrilete. 80, 90 metros de piolín de ese. Pero ¿sabe qué entendí de eso? Que el barrilete puede irse a través de los aires. Pero es el dueño del barrilete el que lo trae a tierra. Es el dueño del barrilete el que dice, hasta acá llegaste, y lo vuelve de vuelta de los aires a la tierra. Es el que tiene el piolín, el que dice hasta cuándo puede seguir volando. Y Dios es así. Vos te podés ir, vos podés hacer, vos podés decir yo sigo la mía, yo sigo la misma, voy de vez en cuando a la iglesia, cuando quiero voy, cuando no quiero no voy. Ya le voy a dar oportunidad a Dios, ya Dios me va a usar, ya en algún momento voy a tener tiempo para decirle a Dios, no, acordate que alguien tiene el piolín. Y en algún momento Dios dice que hasta acá llegaste. Y empieza a ovillar el piolín y cuando querés acordar estás cara a cara con el dueño del barrilete. Entonces Dios le dice a Jacob, andate a Padán Aram, haz todos los negocios que quieras, pero cuando llegó el momento de volver a la tierra prometida, Dios dice, hasta acá llegaste. Él dice, me voy a preparar, voy a quedar solo, voy a meditar, voy a ver qué estrategia hago, porque si mi hermano viene con bronca y mata a los animales y mata a mis esposas y a mis hijos, porque tenía dos, era bueno, Jacob, que aguante. Mata a mis esposas y a los animales, entonces yo quedo solo y tal vez puedo pergeniar alguna manera de poder escaparme de su bronca, de su ira, de su juicio. Y cuando él estaba ahí, pensando de que Dios lo iba a dejar entrar de la misma manera que siempre fue, ese día que él estuvo solo, un ángel vino y lo provocó. Siempre hay un ángel de Dios que va a venir a provocarte. Siempre hay un ángel de Dios que va a venir a confrontarte. Siempre lo que vos pensaste que era para vos es justo lo que Dios dice, justo ahí te quería. Vos pensaste que el tiempo era para vos, para estar solo, para meditar, para sacarte todo el bullicio de la gente de tu alrededor, para estar en paz, para estar tranquila, para estar tranquilo. No, pero justo eso era lo que yo quería que hicieras, porque ahora yo voy a enviar mi ángel, para que mi ángel te confronte. Porque yo no te puedo permitir que vos entres al próximo nivel, que entres a la tierra prometida de la misma manera que siempre fuiste. Yo no puedo permitirte que vos quieras ser pastor, que quieras ser líder, que quieras ser maestro, que quieras ser evangelista. Sí, yo creo en eso. Yo lo dije porque en la eternidad ya lo profeticé, dice Dios. Yo en la eternidad ya planté el destino. Pero yo no te puedo permitir que vos de la nada seas lo que vos querés ser si antes no te proceso, si antes no te confronto, si antes no te transformo. Por eso cuando él pensó que estaba solo, dice que un ángel vino y luchó con él. No es que él se puso a luchar con el ángel, sino que el ángel vino a luchar con él. Muchas veces decimos, yo sé lo que voy a hacer en este tiempo libre. Lo que no sé es que qué Dios va a hacer con ese tiempo que yo aparté. Yo voy a apartar este tiempo para estar tranquilo, para meditar. Lo que vos no sabés es que justo lo que Dios va a hacer con ese tiempo que vos apartaste. Vos decís, ahora sí me pongo música, ya diseñaste todo, y Dios viene de pronto y te interrumpe todo y te cambia todo el programa. Decirle que está a tu lado, ¿estás dispuesto a que Dios te cambie el programa? Porque Dios te va a cambiar el programa. Decirle, Dios te va a cambiar el programa.
Cuando vos decís, ahora estoy libre, qué tranquilo. Uf, ahora prendo el spa. Ah, ¿no? Ahora prendo el aire, me tiro para atrás. Solito, no tengo marido, no tengo hijos. Hasta el perro se fue gracias al Señor. Y cuando vos programás todo, Dios dice, ahora yo te voy a cambiar el programa. Y cuando vos decís, voy a estar en quietud, Dios dice, no, yo vine a revolucionarte. Cuando el tipo dijo, ahora sí voy a conciliar el sueño, vino un ángel y lo empezó a provocar. Y yo me imagino esto. Vení, revuelvo. Porque recuerde, vení. Recuerde que los ángeles son poderosos en fuerza, dice la Escritura. Imagínese que dice la Escritura que era un ángel, pero no era un ángel, era Cristo. Si los ángeles son poderosos en Cristo, imagínense qué podría haber hecho Jacob con Cristo. Y de pronto se encuentra solo Jacob con el ángel. Y el tipo le dice, soy fulano de tal. Se aparece en el silencio. Y cuando él dice, me voy a quedar quieto, me voy a dormir, el ángel empieza. Porque el ángel lo empieza a provocar. Dice, y un hombre luchó con él. Así que Jacob no tenía ni ganas de luchar. El ángel vino a luchar con él. Y Dios lo empieza a provocar y lo empieza a empujar. No, tranquilo, soy un hombre de paz, ¿no? Pero en un momento dice, mira que corre sangre por esta vena. Y ya se manifestó Jacob. Y ya se tramó en lucha. Y dice que estuvo toda la noche luchando con el ángel. Yo no me imagino al ángel tramado con Jacob. Venga de vuelta. Yo me imagino al ángel así. Tira golpe, revuelve. Tira golpe. Tírame golpe. Yo me imagino al ángel así. Yo me imagino al ángel así. ¿Usted se imagina el ángel abrazado a Jacob? Lo hace percha. Si una persona divina, una vez que lo abrace, chau, lo consume ahí. Yo no me imagino al ángel luchando con el tipo. Me imagino poner la manita ahí. Vení, Lautaro, vos que sos re lauchín. Vení, vos sos flaquito. Vos con el gordo no vas a poder. Yo me imagino al ángel ahí. Tire manotazo usted. Tire, busque. Está. Toda la noche estuvo así. Toda la noche intentando. Porque dice que a medianoche, a las 12 de la noche, arrancó todo. El ángel primero se le apareció y le dijo, ¡pac! Y lo empezó a provocar. Y el otro dijo, ¿quiere guerra? ¿Quiere guerra? Así que dice que empezó a luchar Jacob con el ángel. Y el ángel empezó a ver que Jacob no daba, o sea, no se daba por vencido. Pero ¿sabe qué pasa? Como Jacob es tan natural, él cree que va a obtener la bendición de la misma manera que siempre lo obtuvo. Ya está, Jacob, después te venzo. Él cree que lo va a hacer de la misma manera que lo hizo con Josué, que lo hizo con Esaú, y de la misma manera que lo hizo con Labán. Él está pensando que lo va a hacer de la misma manera. Entonces, dice que cuando el ángel vio que no podía con él, ¿qué es esa expresión de que el ángel no puede con él? Es antibíblico decir que un ángel no puede con Jacob. Si la Biblia expresa que dice que son poderosos en fuerza. Pero lo que Dios no estaba, o sea, lo que Dios no estaba logrando de él, es que él se diera cuenta que no era a través de la fuerza como iba a obtener la bendición. Entonces empezó a pelear. Entonces empezó a tramarse en lucha. Y así es como mucha gente está en este tiempo. Porque Dios salió a provocarlo. Salió a provocarlo. Porque Dios quiere que de alguna manera se dé cuenta que hay un momento, hay un clic
que toda persona necesita hacer. Hay un clic donde necesitamos pasar de modo carnal a modo espiritual. Hay un clic donde necesitamos entender de que no se va a hacer de la misma manera y que el reino no funciona de la misma manera que nosotros hemos funcionado en la tierra. Entonces necesitamos ese clic. Cuando nosotros no nos damos cuenta que necesitamos ese clic, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las herramientas y las artimañas que siempre hemos utilizado. El engaño, la mentira, los malos pensamientos, las formas de obrar, las formas de hacer negocio. Vamos a seguir haciendo siempre lo mismo. Y Dios va a seguir ahí, esperando a que nos demos cuenta de que con Dios no funciona de la misma manera. Por eso dice que cuando el ángel vio que no podía con él, no es que no podía con él, sino que no lo podía hacer entender de que él tenía que cambiar la mentalidad. No lo podía hacer entender de que no era con fuerza, sino rindiéndose. No le podía hacer entender que él no podía seguir utilizando con Dios las mismas cosas que había utilizado con los hombres. Porque aunque usted no lo crea, nosotros muchas oportunidades seguimos utilizando las cosas que hemos hecho con los hombres y lo queremos utilizar con Dios. Y pensamos que vamos a vencer de esa manera y pensamos que de alguna manera vamos a lograr cambiar el corazón o la actitud de Dios o vamos a lograr cambiar la idea que Dios ha tenido para con nosotros. Pensamos que de alguna manera le vamos a hacer cambiar de opinión a Dios si lo seguimos haciendo de una manera natural. Por eso que la Biblia dice que el ángel cuando vio que no podía con él, no es que no podía con la fuerza, no podía cambiar la forma de pensar o la actitud del corazón para que éste se diera cuenta de que no lo podía ya hacer de la misma manera que antes lo había hecho. Por eso dice que cuando no podía con él, rayaba el alba, ya se estaba viendo el sol, ya estaba apareciendo un nuevo día. Y cuando apareció el nuevo día, el ángel dijo, déjame porque raya el alba, yo tengo que volver a mis actividades. Me di cuenta que has reprobado todo, que no has estudiado para esta prueba. Me doy cuenta que no te puedo calificar. No te puedo calificar porque has estado toda la noche, más de 6 horas, queriéndolo hacer a tu manera, sin darte cuenta de que no es la manera de Dios. Entonces cuando Jacob no se da cuenta, entonces dice la escritura que el ángel le tocó en el sitio del encaje y se descoyuntó. Cierro. Mire, los científicos dicen esto, la anatomía de esta zona incluye el tendón del músculo psoas mayor, la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea de la cadera. Vieron que acá en la cadera nosotros tenemos como un hueco y ahí es donde va el hueso, está metido dentro de ese huequito de la cadera. Dice que cuando el ángel lo tocó se le salió el hueso de la cadera, por eso él se descoyuntó y quedó cojo, se le contrajo el músculo. Dice que posiblemente, la ciencia dice eso, que posiblemente el nervio ciático fue afectado a través de ese movimiento. Se aplastó el nervio ciático y él quedó rengo. Se dislocó, se descoyuntó el hueso, salió de su lugar. Y al salirse de su lugar, entonces ahora él se siente débil. Porque es debilitándote como Dios va a cumplir su propósito. Porque es quitándote lo que vos pensás que es tu fuerza y es tus formas de hacer las cosas como Dios va a cumplir su propósito. ¿Dónde estaba la fuerza de Jacob? En su manera de andar. Su manera de andar para con el suegro, su manera de andar para con los negocios, su manera de andar para con el hermano, su manera de andar para con su padre, porque lo engañó a su padre también. Su manera de andar con todas las personas de la sociedad. O sea, ¿dónde estaba su fortaleza? En su manera de andar. Por eso Dios le tuvo que tocar su manera de andar.
y lo tuvo que debilitar sobre aquello que era su fuerte. Y yo quiero llevarte a esto, hacete la pregunta, ¿cuáles son tus fuertes? Porque cuando Dios dice hasta acá llegaste, justamente viene para tocarte lo que para vos son tu fortaleza. Cuando Dios dice hasta acá llegaste, yo ya no te voy a permitir más que vos sigas de la misma postura, en la misma posición, en la misma conducta que siempre has tenido. Ah, no, porque yo soy brava, pastor, yo tengo carácter. Bien, justamente esa es tu fortaleza, ahí te va a tocar Dios. Ah, porque yo soy temperamental y lo que me viene a la boca yo digo bien, esa es tu fortaleza, ahí te va a tocar Dios. Ah, no, porque yo a esto lo arreglo a mi manera. Bien, ahí te va a tocar Dios. ¿Cuáles son tus fortalezas? Porque justo Dios viene para descoyuntarte en tu fortaleza. ¿Sos orgulloso? Ahí te va a tocar Dios. ¿Sos vanidoso? Ahí te va a tocar Dios. ¿Sos de llevarte el mundo por delante? Ahí te va a tocar Dios. Yo no recibo reprensión de nadie. Ahí te va a tocar Dios. Porque justo lo que a vos pensaste que te sirvió para moverte en el transcurso de la vida, para caminar en el transcurso de todos estos años, es lo que a Dios no le sirve. Y es lo que Dios va a tocar y Dios va a descoyuntar. Su fuerza, su vitalidad dependía de su manera de caminar. Para levantar ovejas y cabras, él necesitaba las piernas. Para hacer el trabajo pastoril, él necesitaba las piernas. Para hacer negocio, él necesitaba las piernas. Para conquistar territorio, él necesitaba las piernas. Y cuando se puso a pelear con Dios, obviamente necesitó la cadera, necesitó la fuerza de las piernas para poder tramarse en lucha con Dios. Y él dijo, esa es tu fortaleza. Bien, me hace bien saberlo porque justo ahí es donde yo voy a tocar y te voy a descoyuntar. Y te voy a descoyuntar de tal manera para que cuando entres al propósito, entres caminando totalmente distinto a como caminabas antes. El tipo venía a caminar en la tierra prometida. Dios dijo, ah, te voy a cambiar la manera de andar. Y dice que al otro día, cuando alumbró el sol, pasó una noche. Todos van a tener una noche triste. Todos en algún momento de la vida tenemos esa noche triste. Esa noche donde Dios nos lleva a ese grado de humillación que jamás hayamos tenido, a ese grado de reconocimiento que jamás hayamos tenido, a ese grado de reconocer nuestras deficiencias frente a un Dios vivo. Todos van a tener esa noche, todos vamos a pasar por esa noche. Y todos hemos pasado por alguna de esas noches. Entonces Dios dice, si vas a entrar a la tierra prometida, vas a entrar de la manera que yo te vi caminar. Si vas a entrar a la tierra prometida, vas a entrar de la forma que yo te quiero ver caminar. Él venía con sus dos piernas sanitas, con sus brazos, todos llevándose el mundo por delante, y ya en la tierra prometida el tipo estaba gestionando de acuerdo a su pensar de cómo ganar el corazón de su hermano. Lo que menos quería él era humillarse. Lo que menos quería él era reconocer su error. Él quería de alguna manera suavizar el corazón para que cuando se encontrara con el hermano no tener que reconocer que él le había fallado, no tener que reconocer que él se había comportado erróneamente para con su hermano. Todo eso era lo que Jacob quería evitar. Por eso a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, nos manejamos como Jacob. Tratamos de esquivar el hecho de poder confrontar y poder decir, mira, che, ¿qué te pasa vos conmigo? Hay algo entre nosotros. No nos podemos ni ver. Cada vez que pasa algo, somos como dos cablecitos que chisporrotean.
A ver, decime, ¿qué te pasa a vos conmigo? Y yo te digo, ¿qué me pasa a vos, a mí con vos? Y arreglemos esto, porque no podemos vivir así. No podemos estar así. No podemos funcionar así. No podemos agradar a Dios así. Entonces, eso es lo que Jacob quiere evitar. Dice, yo no le voy a reconocer a este que yo me mandé una macana. Al fin de cuentas, Dios le dijo a mamá que yo iba a ser el dueño de la tierra. Espiritualmente yo estoy bien, porque ese era el propósito divino. Yo me manejé bien. Y si Dios no mete la mano, le di una ayudita. Entonces el tipo está convencido de que él todas las cosas las hizo bien. Y Dios dice, vos querés evitar el hecho de confrontarte a tu hermano y el hecho de reconocer que vos le fallaste a él. Vos querés evitar el hecho de decir, perdoname por lo que te hice hace 20 años atrás. Esa es la estrategia que él estaba pergeneando, esa es la estrategia que él estaba llevando a cabo. ¿Cómo? Al estilo Jacob, al estilo antiguo, al estilo carnal. Por eso Dios, cuando ve, dijo, no, no, no. Está todo bien, los regalitos, está todo bien que le hayas querido tocar las emociones a través de la familia, pero vos vas a entrar a la tierra prometida reconociendo tu falla, tu falencia, reconociéndote delante de tu hermano y humillándote delante de él. Todo lo que quisiste evitar no sirvió de nada, porque cuando yo te toque vos vas a hacer lo que yo te digo, no lo que a vos se te canta hacer. El tipo entró rengo y dice que cuando venía cerca de Esaú, léalo, está en la Biblia, dice que él se tiró rostro en tierra y dice que lo reconoció como Señor. El Jacob viejo jamás hubiese hecho eso, pero el que tiene el encuentro con Dios aprende a reconocer lo que también Dios ha depositado en los demás. El Jacob viejo diría, yo tengo sobradas razones para no pedir perdón. El Jacob que ha sido tocado por Dios dice, no importa si yo tengo la culpa o no tengo la culpa, pero necesitamos de una manera solucionar este problema de relación. El Jacob viejo dice, voy a hacer todas las cosas para poder evitar lo que yo no quiero hacer. El Jacob nuevo dice, Señor, lo que tú me pidas hacer, eso hago. Con tal de que esta situación con mi hermano, esta cuestión de emocional, esto que yo he provocado en su corazón, se sane de una vez por todas y él llegue a ser la nación que tú has dicho que es y yo llegue a ser la nación que tú has dicho que soy. Cierro, cierro. Ya es hora de cerrar. La fortaleza de Jacob estaba en su manera de andar y en la forma de hacer las cosas. Pero muchas veces esa forma de hacer las cosas y esa manera de andar no son compatibles con Dios. Entonces Dios tiene las formas de cómo se trata a la tierra prometida. Dios tiene la forma de cómo debemos introducirnos a esa tierra prometida. Dios tiene la forma de cómo nosotros debemos de andar en la tierra prometida. Dios tiene las formas y no son como nosotros la hemos concebido. Por eso es que mucha gente en este tiempo ha hecho su espacio para ellos, ha hecho su tiempo para quedar solo. Pero vengo a decirte que cuando te quedes solo, el ángel del Señor vendrá y te provocará y te confrontará. Y que muchas cosas no son cuestiones de malas decisiones, muchas cosas no son cuestiones del diablo, porque siempre lo más fácil es echarle la culpa al diablo. A veces las cosas que te ocurren es porque Dios te está provocando, porque quiere que pases de la noche a la mañana, pases de tu noche a la mañana, de ser Jacob a ser Israel de una vez por todas.
Dios anhela que pases de la noche a la mañana de ser el suplantador, el engañador, el que lo hace a su manera, a ser el hombre que lo hace con Dios. Israel significa el que lucha con Dios y con los hombres, el príncipe con Dios. Es alguien que dice, ahora no lo hago a mi manera, sino lo hago a la manera de Dios. Ahora, porque el ángel cuando profetiza dice, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Y no le está hablando de esa lucha de la noche, no le está hablando de que esa noche él le ganó a Dios, sino que le está hablando de que ahora él no lo va a hacer a su manera, sino que lo hace con Dios. O sea, no lo hace Jacob solo. Las cosas que van a ocurrir en la tierra prometida no las hace Jacob solo. Las cosas que van a ocurrir en la tierra prometida las hace Jacob con Dios, porque lo hará según el diseño de Dios. Por eso Dios le profetiza, le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, no ha luchado Jacob solo. Jacob luchó con Dios, aferrado a Dios, aferrado a la promesa de Dios, con Dios, yendo con Dios a todo lugar, pisando con la planta de sus pies todo territorio que Dios le da. Ahora no es Jacob, es Jacob con Dios venciendo a los hombres, es Jacob con Dios estableciendo cosas, es Jacob con Dios conquistando cosas, es Jacob con Dios convirtiéndose en una nación poderosa. Por eso es que a muchos se le viene la noche. Prepárese porque a muchos se le viene la noche. Y no va a pasar mucho de eso. No va a pasar mucho de eso. Pero esa noche triste, esa noche amarga, donde él tiene que experimentar que su fuerza no lo pueden vencer a Dios. Esa noche triste, esa noche amarga, donde él tiene que comprobar que ninguna estrategia humana podía llevar a cabo, ganarle el corazón a Dios. Esa noche triste y esa noche amarga también le sirvieron para hacer la transición y la transformación de un hombre viejo a un hombre nuevo, de un pensamiento viejo a un pensamiento nuevo, de una expresión vieja a una expresión nueva, de una forma vieja a una forma nueva, de un carácter viejo a un carácter nuevo. Esa misma noche él se transforma de Jacob en Israel y entra en la tierra prometida tal cual Dios lo vio. ¿Quiere profetizar esta noche? Conviértase en un profeta, dígale que está a su lado. Vas a entrar rengo. Dígaselo. Alguien que le diga a Carol ahí que quedó sola. Alguien que se lo... Dígaselo. Vas a entrar renga. De las formas y la manera, dígale, de las formas y la manera que Dios te vio. Pero no de la forma y la manera que vos lo pensaste. Vas a entrar renga, pero con un corazón enternecido, sumiso, humilde, para reconocer no solamente lo que Dios depositó en vos, sino también lo que Dios ha depositado en los demás. Vas a entrar renga, pero vas a entrar de la manera que Dios te vio, como un hombre que aprende a humillarse ante la presencia de Dios y que también puede humillarse y reconocer su propia falencia, deficiencia, entendiendo que si lo hace, que si no lo hace con Dios, solo jamás lo podrá hacer. Pero el ángel viene a provocar y el ángel viene a confrontar. Y el ángel viene a luchar cuando Dios dice, hasta acá llegaste. A muchos en este mes les está llegando el telegrama divino
que dice en sencillas palabras, hasta acá llegaste, majo. A muchos les va a llegar el telegrama divino que diga, hasta acá llegaste, Agu. Hasta acá llegaste, Diego. Hasta acá llegaste, Cris. Y te lo va a decir Cris, viste, porque es bien tierno eso. A muchos les va a llegar el telegrama divino. ¿Saben por qué? Porque muchos pensaron que de aquí a un tiempo, y Dios dice, no, sabés, vos no conocés mi tiempo. Vos no sabés cuántos son mis tiempos. Es más, Jacob no sabía que el tiempo de soledad era para él. Jacob no sabía que el tiempo de soledad era para que Dios se le revelara. Él pensó que era para él. Entonces nadie conoce los tiempos de Dios. Vos podés decir de aquí, no, yo creo que de aquí a 3 años. ¿Quién te dijo? ¿Te lo reveló alguien? ¿Te lo reveló alguien? No, eso está en tu imaginación. Será cuando deba ser y será cuando Dios quiera hacerlo. Pero a muchos le está llegando ese telegrama. Y muchos ya están en el cuerpo a cuerpo con el ángel, tratando de solucionarlo a su manera, implementando sus propias formas, implementando sus propias ideas, implementando sus propias estrategias, hasta que se den cuenta que se pasó la noche y que no han logrado nada, y que el ángel solamente vino a tocarles el sitio del encaje, vino a debilitarlos, porque es debilitándote como te hace fuerte en Dios. Pablo lo entendió, un hombre arrogante, un hombre orgulloso, un hombre que tenía todos los diplomas hechos y derechos, un hombre que tenía una pared de diploma, porque decía, yo soy fariseo de fariseo, educado en la escuela de Gamaliel, tenía todos los diplomas, Pablo. Y él entendiendo, en su arrogancia entendiendo, que no era con la altivez con la que antes se había llevado puesto al mundo y había matado hasta cristianos. Cada vez que él oraba al Señor, ¿cuál era la respuesta divina? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu fortaleza, en tu estrategia, en tu forma, en tus pensamientos, no, en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder, lo que yo estoy a punto de hacer contigo, lo que yo estoy a punto de lograr, se perfecciona en tu debilidad. Por eso él dice, ahora lo entendí. Entonces cuando soy débil, fuerte soy. Cuando soy débil, fuerte soy. Cuando más débil soy, más fuerte soy. Ahora lo entendí. Es debilitándote como Dios se va a fortalecer. Es debilitándote como Dios va a llevar a cabo su plan. Es debilitándote y haciéndote entender que no será a tu manera. Entró cojo, pero entró humilde. Entró cojo, pero entró sencillo. Entró cojo, pero entró con un corazón que sabe reconocer. Entró cojo, pero cambió su carácter. Entró cojo, pero dejó de ser arrogante. Entró cojo, pero dejó de llevarse el mundo por delante. Entró cojo, pero fue conforme a como Dios lo vio. Por eso la noche triste, la noche negra les está llegando a varios. Y justamente porque Dios dice, no te quiero como Jacob. En la eternidad yo te vi como Israel.
Jacob es el nombre que te puso tu padre, pero el Padre eterno en el cielo te puso Israel. Se equivocó tu viejo cuando te puso el suplantador porque así has vivido y te has conducido en el transcurso de toda tu vida. Se equivocó tu viejo cuando te puso ¿cómo es? ¿Qué dije? ¿Cien? El suplantador. Se equivocó tu viejo cuando te puso el suplantador porque así se ha ido manifestando y moldeando tu carácter y te has comportado de la manera y has sido fiel a tu nombre. Pero en la eternidad yo no te vi como el suplantador, en la eternidad yo te vi como cabeza de naciones. En la eternidad yo te vi como padre de generaciones. En la eternidad yo te vi conquistando el mundo. En la eternidad yo te vi siendo la persona que va a dar a conocer mi nombre, mi carácter, mi persona, mi amor, mis cualidades. En la eternidad yo te vi como Israel. Para mí nunca te llamaste Jacob, para mí siempre te llamaste Israel. Porque Israel lleva el carácter de Dios. Israel lleva la persona de Dios. Israel lleva las cualidades de Dios. Israel es humilde. Israel es santo. Israel tiene un corazón sensible a la voz de Dios. Israel tiene una conducta intachable. Israel es alguien que va a trastornar al mundo. Por eso Dios está llevando a muchos a esa noche negra, donde son transformados, donde son transicionados y donde los descubre un nuevo día en otra dimensión, en otra dimensión, en otra forma, con otros pensamientos, con otro andar, con otro corazón. Ese es el Dios que sale al encuentro para provocar, porque lo que anhela hacer con cada varón, con cada mujer, es transformar. El Dios que se le apareció en Peniel, el Dios que lo vio cara a cara a Jacob, es el mismo Dios que lo sigue haciendo hoy. Porque lo que está a punto de suceder no está tan lejano de lo que nosotros pensamos, porque lo que está a punto de suceder con tu vida, decirle que está a tu lado, lo que está a punto de suceder con tu vida, Mirta, no está tan lejano, no está tan lejano, no lo creas lejano, no lo creas tan lejano, no lo sigas suspendiendo, porque hay gente que lo sigue suspendiendo, no lo sigas suspendiendo. Permitirle al ángel que te toque, permitirle al ángel que te provoque, permitirle al ángel que tenga ese encuentro, donde vas a ser descoyuntado, pero en ese descoyuntamiento vendrá una manifestación poderosa de Dios. En ese descoyuntamiento tendrás una transformación que hasta los que te vean van a decir, mirá, yo puedo dar fe de que vos eras así antes, pero ahora sos otra persona. Yo puedo dar fe de que vos has cambiado un montón. Yo puedo dar fe de que alguien te tocó, alguien hizo algo en vos, porque a tu vida ha dado un giro de 180 grados. Yo puedo dar fe de que Dios hace cosas imposibles. Puedo dar fe porque yo sé lo que vos eras, pero sé lo que sos ahora. Y lo que sos ahora habla mucho más de lo que vos eras. Yo puedo dar fe de que las cosas han comenzado a cambiar. Puedo dar fe de cómo hablabas y cómo hablas ahora. Puedo dar fe de cómo eran tus formas de pensar a las que son ahora. Puedo dar fe de la forma que tenías, cómo de conducirte con los demás y cómo te conduces ahora. Yo puedo dar fe porque sos un testimonio vivo de que ese poder está en vos. Sos un testimonio vivo de que Dios se ha acercado a vos. Sos un testimonio vivo de que Dios te está tratando cara a cara, nena. Porque no necesito que alguien me lo cuente. Yo lo veo.
Yo lo veo. Yo soy testigo presencial y ocular de lo que Dios está haciendo en vos. Tus espaldas hablan más que tus palabras. Antes hablaba, ahora tal vez no habla, pero a través de tus espaldas se nota que has tenido un encuentro personal con Dios. A través de lo que se evidencia, se nota que Dios ha tenido un cara a cara contigo. Se nota que Dios te ha llevado a Peniel y te está transformando. Se nota que Dios está haciendo de vos alguien totalmente distinto al que yo conocí, a la que yo conocí. Pero el ángel viene para provocarte. El ángel viene para confrontarte y el ángel viene para que tengas la peor noche negra, pero que te alumbre un nuevo día, te alumbre un nuevo sol, siendo totalmente distinto a lo que eras y a lo que has sido desde el transcurso de aquel día que conociste a Dios hasta este tiempo y hasta este momento. Y cuando te encuentres con tus enemigos, ya no querrás vengarte. Y cuando te encuentres con tus enemigos, ya no querrás maldecirlos. Y cuando te encuentres con tus enemigos, ya no querrás tener pleitos con ellos, sino que te vas a transformar en un hombre de paz, porque has conocido al Dios de paz. Y el Dios de paz dice, siempre que tengas y se te haga posible, está en paz con todo. Aunque tengas muchas cosas injustas, aunque vengan muchas cosas injustas, y aunque sepas que muchos de ellos tal vez merezcan otra cosa, que tu amor, tu compasión, tu benevolencia, tu misericordia. Pero como has tenido el encuentro con el ángel, entonces el carácter va a ser de tal manera transformado que aún a tus enemigos los vas a amar como Dios los ama. Aún a los que no confiaron en ti los vas a amar de tal manera como Dios lo ama. Aún aquellos que te hicieron mal, llegarás a perdonarlo como Dios también los perdona. Y no amarás solamente a los que te aman, amarás también a aquellos que no te aman. Porque el que tiene la noche negra y el encuentro con el ángel, no solamente le es mudada la forma externa de caminar, porque fue visible o no fue visible el trato que Jacob tuvo con Dios. ¿Fue visible? Dice que los judíos no comían más esa parte del tendón a causa de lo que habían visto, o sea, fueron testigos oculares, lo vieron. Pero eso solamente fue la evidencia de lo que comenzó por dentro, porque la transformación no vino para cambiarle o para hacerlo cojo. La transformación vino para mudarlo desde adentro hacia afuera. La transformación vino para tocar el corazón. La transformación vino para mudar el carácter. La transformación vino para transicionarlo desde adentro hacia afuera. Afuera, solamente la evidencia de que había sido tocado por Dios. Pero adentro había un corazón que estaba totalmente mudado para hacer todo aquello que Dios le mandó hacer. Adentro, un corazón totalmente transformado. Adentro, un carácter totalmente transicionado. Adentro, un temperamento equilibrado para saber cuándo hablar, cuándo responder y cuándo dejar de hablar. Adentro, una mente y pensamientos que habían sido totalmente mudados, porque ahora ya no pensaba como antes, no pensaba de manera natural. Ahora el Israel de ahora comienza a pensar de la manera que Dios piensa y empieza a ver las cosas de la manera que Dios las ve. Lo demás es solamente la evidencia de
que tuvo un encuentro con Dios. Pero todo inicia acá. Y eso es lo que Dios anhela hacer. Iniciar algo acá. Tocarlo al que está a tu lado y decirle, Dios anhela iniciar algo acá. 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 Si puede tocarte acá. Si puede entrar acá. Si puede transformar acá. Entonces todo lo demás se va a evidenciar. Todo lo demás va a ser visible. Todo lo demás va a cambiar. Porque si cambia la fuente, entonces las aguas van a ser saludables. Si cambia la fuente, todo lo que emane de acá va a ser para sanidad. Si cambia la fuente, todo lo que emane de acá va a ser para perdón, para restauración, para restitución. Si cambia la fuente, va a ser para visionar. Y aunque el que esté enfrente de ti te insulte, te diga lo que diga, lo vas a ver. Lo vas a ver como Dios lo ve. Como un hombre, una mujer transformada, como un hombre de propósito. Y cuando Él te maldiga, lo vas a bendecir. Y cuando Él hable mal de vos, vos vas a hablar bien de Él. Y todo eso va a traer confusión y va a decir, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a esta loca? Yo le estoy haciendo mal y ella me está pagando bien por el mal. ¿Qué le pasa? Es que cuando Jacob tiene la noche negra, Jacob le dice Señor a Esaú sabiendo que él era el Señor de la tierra. Y sabiendo que Esaú sabía que Dios lo había elegido a Jacob como el Señor de la tierra. Y cuando Saúl se encuentra con Jacob, dice que él se echó 7 veces en la tierra. Un arrogante jamás se hubiese arrodillado delante de alguien que había considerado antes que no necesitaba pedirle perdón. Un orgulloso jamás se hubiese arrodillado delante de alguien sabiendo que él portaba el propósito divino y portaba la promesa y que había sido bendecido por Dios y había sido resguardado por Dios en aquella tierra y que hoy estaba siendo traído a la tierra para tomar posesión de ella. Un arrogante jamás hubiese reconocido a otro como Señor. Pero dice que cuando él se encuentra con el hermano y lo ve a lo lejos, él se tira de cara al piso 7 veces y se levanta. Y cuando el hermano llega dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué necesita mi Señor? Levantate, loco. No, levantate, vení. Vení, levantate. Reconciliémonos. Reconciliémonos. ¿Qué locura es esta que quisiste hacer? De un montón de ovejas, de vaca y camello por allá. ¿Qué es esta locura que quisiste hacer? ¿Qué es esto que quisiste hacer? Conocí a tus 2 mujeres, conocí a mi sobrino, los conocí a mi sobrino allá. ¿Qué es esto que pretendías hacer? Si yo lo que anhelaba era que el encuentro se produzca cuanto antes más rápido, para abrazarnos, porque somos hermanos y porque sé que Dios te vio a vos primero que a mí. Pero Jacob, el modo Jacob, jamás hubiese podido hacer lo que hizo si no hubiese tenido su noche negra, si no hubiese tenido su encuentro con el ángel y si no hubiese cambiado de Jacob a Israel. No es Jacob el que se encuentra con Esaú, es Israel el que se encuentra con Esaú. Es una persona cambiada, es una persona transformada el que se encuentra con Esaú. Y Esaú no ve a Israel,
ni tampoco a Jacob. Esaú ve a Dios manifestado en Esaú. Eso es lo que la gente quiere ver en vos. Es lo que tu vecino quiere ver en vos. Es lo que tus patrones quieren ver en vos. Es lo que tus compañeros de trabajo quieren ver en vos. Es lo que tu familia quiere ver en vos. A Dios manifestado a través de vos. Las cualidades de Dios manifestadas a través de vos. El carácter de Dios manifestado a través de vos. Decirle que está a tu lado. Por último, decirle. Y dígale en forma de broma, con esto cierro. Dígale, por último, y con esto cierro. Dios te va a transicionar. Dios te va a transformar. Y Dios te va a convertir en aquello que Él ya vio. Eso que Dios vio, eso es lo que vos vas a hacer. Nada más ni nada menos que lo que Dios vio. Eso es lo que vas a hacer. Mirá Narda cómo aprendió, ¿ves? Ahí está Narda, le está bien Narda, bien. ¿Ves? Narda siguió todo el paso. Muy bien. Eso es lo que la gente va a ver. Olvídate de tu pasado, olvídate de las cosas, olvídate de lo que te hicieron. A veces se cuentan, obviamente, para que uno pueda entender o que pueda saber la historia de la vida y todo lo demás. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Porque cuando Dios viene y cuando Dios ha decidido un día y señalado una hora, señalado un tiempo, y cuando Dios ha dicho en la eternidad, hasta acá llegaste, Dios viene para cambiar el curso de tu historia. Dios viene para darle sentido a la vida. Dios viene para introducirte a los propósitos eternos que justamente no necesitan ser aprobados por ningún hombre, porque ya los aprobó Dios. Y conforme Dios lo dijo, así lo va a hacer, independientemente de la opinión de los demás. Cuando Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y no le importa la opinión de nadie. Y no le importa que alguien acepte o no acepte lo que Dios dijo que sos. Y no le importa que alguien le diga cómo hacerlo, cómo no hacerlo. No le importa si alguien dice la verdad que no cuadra. No cuadra esto, no cuadra. No, es muy sinvergüenza, no cuadra. No, Dios no necesita que cuadre en el pensamiento de nadie, sino que cuadres en su pensamiento, en su propósito, en su voluntad. Y si tú entras dentro de esa dinámica, entras dentro de esa dimensión, lo que Dios dijo, eso será. Lo que Dios dijo, eso es lo que vas a hacer. Y lo que Dios dijo dará testimonio del poder de Dios que te transformó y que va a llegar a transformar a todos aquellos que van a ser alcanzados por vos. Decirle que está a tu lado, vas a alcanzar mucha gente por medio de tu transformación. Vas a alcanzar mucha gente por medio de tu transformación. Vas a llegar a mucha gente por medio de lo que Dios ya comenzó a hacer. Vas a llegar a mucha gente cuando no necesites hablar y ellos vean lo que Dios estás haciendo. Vas a llegar a mucha gente. Eso te va a abrir el paso, te va a abrir la brecha, te va a abrir la oportunidad para que alguien pregunte. Y si te da vergüenza anunciar el Evangelio, no te hagas problema. Dios va a usar tu testimonio para que la gente se abra y diga, necesito que vos me cuentes. Algo hiciste, loca vos, ¿eh? Algo hiciste. Algo te pasó. Vos en algo andás. Entonces, cuando la misma gente va a abrir su boca y te va a preguntar para que
para poder ponerte delante de ti la plataforma para que vos presentes a ese Dios que se presentó a vos en una noche negra y te transformó de Jacob a Israel, que se presentó en una noche negra y te provocó porque quería tocar tu fortaleza, porque quería debilitarte para él poder fortalecerte fortalecerse en tu vida e introducirte a la tierra prometida para que vivas y disfrutes de todo lo que Dios ya programó para vos. Ya lo programó para vos. Y fíjate qué importante es tu transformación, porque tu transformación le abre la puerta a nuevas generaciones, porque tu transformación no solamente te bendice a vos con la tierra, sino que va a bendecir a tus generaciones, porque los hijos de Jacob fueron los que después poseyeron la tierra que Dios le había dado por heredad. Así que si transforma uno, transforma toda una casa. Si transforma uno, transforma el matrimonio. Si transforma uno, transforma toda una familia. Si transforma toda una familia, transforma toda una generación. Dios empieza con uno. Dios empieza con uno. Póngase de pie. Ahora sí digo esto y termino. Salga por favor de su banco ahí. Rompa la brecha. Tome el que está a su lado ahí, enfrente. Tómelo de la mano. Aleluya.